Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos como disciplina filosófica a estudiar la epistemología. Como en otras ocasiones te he comentado, hay que entender por epistemología simplemente a aquella disciplina que se encarga de estudiar el conocimiento científico. Es básico saber diferenciarla de la nociología, que más bien se encarga de estudiar el conocimiento en general. Como puedes ver en esta primera diapositiva, la epistemología estudia, entre otras cosas, la fundamentación de la ciencia, la estructura del quehacer científico, los alcances y límites de las teorías científicas, el método científico y las condiciones por las cuales puede ser válido o no un conocimiento científico. Sobre todo, los epistemólogos se han interesado por dos grandes cuestiones a lo largo de todo este tiempo. La primera se denomina problema de la demarcación y la segunda de esas cuestiones recibe la denominación de problema del método. ¿Qué entendemos por problema de la demarcación? Entendemos la pregunta siguiente: ¿cómo podemos diferenciar entre ciencia y pseudociencia? ¿Es posible establecer esa diferencia? Y si es posible, ¿qué características debe tener una hipótesis o planteamiento para que nosotros lo podamos catalogar como científico? Para los miembros del Círculo de Viena, este grupo de filósofos a los que a veces también se les conoce como neopositivistas o neoempiristas, lo que permite catalogar a una hipótesis, proposición o planteamiento como científico es su capacidad para ser verificado. Si una hipótesis no puede ser verificada, si una hipótesis no puede ser comparada con el mundo de los hechos, tienes que asumir tú que esa es una hipótesis pseudocientífica. Es una hipótesis, una proposición, un enunciado, un planteamiento que simplemente carece de sentido y que por tanto está más allá de los límites del quehacer científico. Como también creo haberles comentado en semanas anteriores, Popper, el famoso epistemólogo del siglo XX, no está de acuerdo con esa defensa del principio de verificabilidad asumida por el Círculo de Viena. Popper piensa que sobre todo es su capacidad para admitir intentos de refutación o falsación lo que puede hacer de una hipótesis científica. Solo serán científicas aquellas hipótesis, planteamientos y proposiciones que permitan a cualquier investigador formular ataques, críticas, refutaciones, falsaciones. Por el contrario, dice Popper, cuando una hipótesis se presenta como absolutamente verificada, como incuestionable, como irrefutable, debemos sospechar nosotros de que estamos frente a un planteamiento pseudocientífico. Hasta ahí entonces podríamos decir que hemos planteado de manera súper general la primera gran cuestión de la epistemología, que es el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia. Unos comulgan con el Círculo de Viena y piensan que es el principio de verificabilidad
lo que nos permite establecer la diferencia entre ciencias y pseudociencias, y otros más bien están de acuerdo con Popper en que lo que hace científica a una hipótesis es que dé pie a que se le pueda refutar, criticar, cuestionar. Te dije que hay un segundo gran problema epistemológico. Ese segundo gran problema epistemológico es el problema del método. Y se puede resumir en una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el método más adecuado para que las ciencias progresen en cuanto al conocimiento? ¿Será el método inductivo o será el método hipotético-deductivo? Una vez más, esta gran interrogante epistemológica tiene dos bandos, por decirlo de algún modo. O por lo menos estos dos bandos que te voy a mencionar son los más importantes desde un punto de vista intelectual. Los que defienden el método inductivo y los que defienden el método hipotético-deductivo. ¿Quiénes defienden el método inductivo? Los miembros del Círculo de Viena, los neopositivistas, los neoempiristas. Ellos piensan que todo científico debe arrancar con observaciones de casos particulares para luego universalizar o generalizar esas constantes detectadas en la realidad. Popper más bien va a decirnos que el paso principal del método científico no es la observación, sino la formulación de hipótesis. Los científicos más destacados, señala Popper, como Newton, Kepler y luego Einstein, han arrancado siempre de la formulación de una hipótesis o conjetura frente a un problema. Y luego han ido a la realidad, luego han ido al mundo de los hechos, pero no para buscar casos o ejemplos que verifiquen sus hipótesis. Más bien han ido a la realidad para buscar contraejemplos. Siempre han pretendido los grandes científicos refutar sus propias hipótesis, planteamientos o conjeturas. En suma, así es como ha avanzado, según Popper, la verdadera ciencia, a través de un proceso de conjeturas y refutaciones. Y por ende, el mejor método no es el inductivo, según él, sino el hipotético deductivo. Justamente ese método hipotético deductivo que defiende Popper es el que más adelante nosotros vamos a ver cuando nos concentremos en el método científico. Fíjate que empieza primero la investigación con la identificación de un problema, luego continúa con una formulación de hipótesis, después con el proceso de contrastación y finalmente con el análisis de datos. Pero en el colegio, por ejemplo, a uno le enseñan que el método científico comienza con la observación, ¿no? Lo cual no es equivocado, sino que representa simplemente otro enfoque epistemológico. Un enfoque epistemológico más en la línea de los neopositivistas, de los neoempiristas, que le dan más prioridad, como ya te mencioné, a las observaciones, a los datos del mundo de los hechos que necesita supuestamente recabar inicialmente el investigador para realizar todo su proceso de exploración del universo. Entonces, esto es lo que yo te puedo mencionar de manera preliminar sobre la epistemología. Ya sabes tú
en qué consiste la epistemología, es decir, cuál puede ser su definición. También se ha mencionado cuáles son los temas generales que aborda y a su vez se ha expuesto los dos grandes problemas que dan forma a esta disciplina: el problema de la demarcación y el problema del método. Veamos lo que sigue. Lo que sigue es una definición de ciencia. Es relevante, ¿por qué? Porque, como tú mismo te habrás percatado, si nosotros queremos diferenciar las ciencias de las pseudociencias, debemos tener una definición exacta y precisa de lo que es el quehacer científico. Popper nos diría que la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados de carácter falible y perfectible. ¿Por qué es falible la ciencia? Porque puede fallar. En su intento por alcanzar la verdad, el científico puede errar. ¿Y por qué es perfectible? Es perfectible porque puede perfeccionarse el quehacer científico. Puede haber un progreso de la ciencia, como todos nosotros sabemos. Aquí lo importante es que no te quedes con la idea equivocada de que la ciencia es un conjunto de verdades cerradas, indiscutibles, irrefutables. Popper dice todo lo contrario. La ciencia debe ser entendida como una búsqueda sin término, como un conjunto de conjeturas y refutaciones. De ahí que siempre el quehacer científico deba ser catalogado como hipotético. Aunque nos cueste, ¿no? Porque generalmente nosotros pensamos que si hay algo seguro en cuanto a la descripción de la realidad que nos rodea, es la ciencia. Pero, dice Popper, en distintos momentos de la historia ha ocurrido que verdades científicas supuestamente irrefutables e indiscutibles han terminado siendo refutadas, por lo que no podemos admitir nunca en la ciencia verdades cerradas, inconmovibles. Pensemos si no en la teoría geocéntrica, que ahora vemos pues con cierto aire de superioridad, ¿no? Subestimamos lo planteado por Aristóteles y Ptolomeo a propósito de que la Tierra es el centro del cosmos. Sin embargo, durante muchos siglos, la tesis de que en el centro del universo estaba la Tierra representó una verdad incuestionable. Es más, se presentaban ciertas evidencias al respecto. No era solamente una elucubración extraña por parte de Aristóteles y luego de Ptolomeo, sino que sí estaba fundado en ciertos datos que ellos habían recabado, ¿no? Sin embargo, hacia los siglos XV y XVI, esa concepción geocéntrica del universo termina siendo desmontada por los trabajos de Copérnico, Bruno, Kepler, Galileo y una serie de científicos más. Lo mismo podríamos decir con respecto
a la teoría newtoniana. No es que haya sido refutada por la teoría de la relatividad de Einstein, pero sí cabría decir que ha sido reescrita, reformulada, reestructurada en una clave distinta, pese a que durante bastante tiempo se asumió que la teoría newtoniana resultaba inconmovible, indiscutible. Era, digamos, la prueba de que la ciencia podía alcanzar verdades absolutas. Pero el tiempo mostró que no era tan así como se había creído, ¿no? Ahora, relacionado con el concepto de ciencia, se encuentra sin duda el concepto de conocimiento científico. ¿Qué debemos entender por conocimiento científico? Debemos entender simplemente aquello que se obtiene mediante la aplicación del método científico. ¿Y qué características tiene este conocimiento científico? Se suele admitir 5 características. Es objetivo, es metódico, es racional, fundamentado y regional. No hace falta agregar mucho en cada una de estas características, ¿no? ¿Por qué tendría que ser objetivo el conocimiento científico? Porque se asume siempre que el físico, el biólogo, el astrónomo, el historiador, el sociólogo, buscan describir la realidad tal y como ésta es. ¿Qué es lo contrario a objetividad? Lo contrario a objetividad es subjetividad. Y la subjetividad engloba pues las creencias, las inclinaciones, los deseos, los prejuicios, las convicciones políticas, las convicciones religiosas, etcétera. Todo esto que acabo de mencionarte, se supone que el científico debería dejarlo de lado cuando está explorando su objeto de estudio, ¿no? Claro que una buena pregunta que ustedes podrían hacer es la siguiente. Profesor, ¿es posible que haya una objetividad absoluta en el quehacer científico? ¿De verdad los científicos pueden ser completamente objetivos e imparciales? ¿No se filtra una buena dosis de subjetividad incluso en las descripciones realizadas por los físicos, los astrónomos, los biólogos? Te comento que esa pregunta acerca de si es posible la objetividad en las ciencias es otro de los grandes problemas de la epistemología y recibe el nombre, sencillo de recordar, de problema de la objetividad en las ciencias. Y es algo que sobre todo le complica la vida, por decirlo de alguna manera, a las llamadas ciencias humanas, a las ciencias sociales, a las ciencias administrativas, a las ciencias económicas y por supuesto también a las ciencias jurídicas. En esos ámbitos se puede ser objetivo, se puede ser imparcial, se puede dejar de lado las convicciones religiosas, las certezas políticas, las ideologías, los prejuicios. A tal punto es relevante esa pregunta que acabo de formular que nos lleva a otro problema de la epistemología.
que es el siguiente. Son ciencias, la administración, la contabilidad, la sociología, la lingüística, la economía y el derecho. ¿Por qué se llaman ciencias? ¿Por qué las facultades que engloban a estas carreras que he mencionado tienen esa categoría? ¿Por qué se llama, por ejemplo, la facultad que engloba sociología, historia, arqueología, etcétera, facultad de ciencias sociales? ¿De verdad es ciencia lo que se hace ahí? ¿Cumplen esas disciplinas con todos los requisitos que debería cumplir la ciencia? Lo mismo con respecto a las ciencias humanas, ¿no? ¿Por qué la Facultad de Letras de San Marcos y de otras universidades se llama Facultad de Letras y Ciencias Humanas? ¿Se hace ciencia de verdad ahí? ¿El lingüista hace ciencia? ¿El literato se puede decir que es una especie de científico de las humanidades? Y ni qué decir el filósofo. ¿El filósofo es un científico de las humanidades? ¿Su labor, su tarea, su función se parece a la de un físico, a la de un astrónomo? Y si se parece, ¿en qué se parece? Todas estas son preguntas que se derivan de ese otro gran problema de la epistemología, que es el del estatus de ciencia que tendrían o no las disciplinas asociadas con las humanidades, el derecho, la historia, etcétera. Se me viene a la mente el caso de un historiador. Pensemos en un historiador peruano que tiene un gran interés en entender la Guerra del Pacífico. Resulta que este historiador peruano, al mismo tiempo, es profundamente patriótico. Se puede decir de él que es nacionalista. ¿Podrá, en su investigación de la Guerra del Pacífico, ser imparcial, ser objetivo? ¿Será capaz de poner entre paréntesis su patriotismo o nacionalismo para decir las cosas tal y como son a propósito de este evento bélico? ¿Qué pasa si en esta exploración el historiador peruano descubre que la versión que él tiene de la historia de la Guerra del Pacífico, en donde los peruanos aparecemos pues como los que fuimos caballeros, honorables y demás, es falsa? ¿Qué pasa si encuentra evidencia en contra de esa versión? Evidencia que más bien le da respaldo a la interpretación que tienen los chilenos sobre la Guerra del Pacífico. ¿Presentará esos resultados ese historiador nacionalista, patriótico, o se los reservará? ¿O dará un giro distinto a su investigación, a su exploración? Se supone que en teoría debería dar los resultados, aunque estos contradigan sus convicciones más profundas, ¿no? Porque justamente en eso consiste el carácter objetivo del conocimiento científico. Pero muchas veces eso no ocurre, y por eso desde las ciencias naturales se critica el hecho de que se llame ciencia a la historia, ciencia a la sociología, ciencia a la lingüística, etcétera, etcétera, etcétera.
También el conocimiento científico debe ser metódico, porque tiene que ser alcanzado siguiendo secuencia de reglas y pasos. Una secuencia de reglas y pasos a la que nosotros llamamos ¿de qué forma? Llamamos método científico, el cual consiste en la formulación del problema, el planteamiento de hipótesis, la contrastación y el análisis de datos. ¿Qué pasa si un investigador se salta el método científico y a partir de una especie de intuición saca una conclusión acerca del universo? ¿Esa conclusión será conocimiento científico? La respuesta es no. Es absolutamente necesario tener por lo menos como una guía el método científico, si es que quieres que tus resultados sean catalogados como conocimiento científico. Esto de operar a partir de intuiciones, revelaciones y demás no es propio del quehacer de la ciencia. Es propio, pues, de las artes adivinatorias, de las llamadas ciencias ocultas y demás perspectivas carentes, pues, de rigurosidad y exactitud. Otra característica obvia del conocimiento científico es su racionalidad. El conocimiento científico es racional porque tiene que basarse en argumentos, como varias veces hemos comentado, y también en conceptos que nos presenten la realidad de forma coherente y sistemática. También el conocimiento científico debe ser fundamentado porque toda hipótesis formulada por un investigador debe sustentarse, fundarse en pruebas y demostraciones. Esto explica por qué para los científicos de distintas áreas es tan importante realizar experimentos, ¿no? Los experimentos son la mejor forma de controlar una hipótesis. Si esa hipótesis coincide con el mundo de los hechos, entonces tú puedes asumir que esa hipótesis ha sido corroborada provisionalmente gracias al experimento que has realizado. Y finalmente está el carácter regional del conocimiento científico, que tiene que ver por si acaso con algo que nosotros vimos la semana pasada. El conocimiento científico es regional porque es especializado. O para ser más precisos, la investigación que actualmente hacen los biólogos, los físicos, los químicos, los sociólogos, si quieres, los lingüistas, los economistas, se centra únicamente en una parcela de la realidad, en una región de las cosas, y en una región bastante precisa en donde el investigador tiene el interés de alcanzar un alto nivel de profundización. No olvides que este carácter regional de la ciencia es algo que caracteriza a la ciencia contemporánea, porque dijimos hace algunos días que la ciencia moderna y la ciencia antigua no necesariamente eran altamente especializadas. Si no, pensemos
Galileo, Kepler, Newton y otros grandes científicos de la modernidad, que en buena cuenta buscaron abarcar la mayor cantidad de áreas de la realidad posibles. Eso ya no lo vemos entre los científicos del siglo XXI. Más bien ahora vemos una especialización cada vez más sofisticada. Ahora tenemos dos formas de clasificar las ciencias, que por cierto no son las únicas, ¿ah? Hay más formas, pero digamos que estas son las más importantes. En primer lugar, podemos clasificar las ciencias según su objeto de estudio. Y en segundo lugar, podemos clasificarlas según su función. ¿Cuándo las clasificamos según su objeto de estudio? Cuando nos concentramos en la realidad, objeto o cosa que exploran. Por ejemplo, si estudian las ciencias o si explora un quehacer científico entidades ideales, esto es, abstracciones o conceptos de la mente humana, entonces tendremos que serán ciencias formales. En cambio, si una ciencia estudia realidades, objetos o cosas que pueden ser experimentados a través de nuestros sentidos, lo que tendremos será ciencia fáctica. Dos ejemplos básicos de ciencias formales son la lógica y la matemática. Si te pones a pensar, ni la lógica ni la matemática estudian cosas que se puedan experimentar a través de los sentidos. En realidad estudian formas, ¿no? Entidades ideales, abstracciones de nuestra mente. En el caso de matemática, estudia el género, que es una abstracción a fin de cuentas. Y en el caso de la lógica, estudia una abstracción a la que nosotros llamamos argumento o razonamiento. Todo lo contrario ocurre con las ciencias fácticas, que como su nombre lo dice, estudian los hechos, lo fáctico, lo que puede ser experimentado. Y entre las ciencias fácticas más importantes tenemos a la física, la astronomía, la química, la biología, la economía, etc. Como podrás ver, con respecto a esta primera forma de clasificar las ciencias, no hay mayor problema. Es cuestión de recordar simplemente el concepto para hacer rápida la clasificación de acuerdo con el objeto de estudio. Veamos ahora la segunda forma de clasificación. La clasificación de acuerdo con la función, de acuerdo con el rol, con la utilidad. Ahí tenemos dos ciencias, dos tipos de ciencias. Las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Son ciencias puras las que también conocemos como ciencias teóricas o especulativas. Como por ejemplo la matemática, la astronomía, la física, la química,
etc. Las ciencias puras describen, explican y predicen. Cumplen, si te fijas, las tres primeras funciones de la ciencia, mas no la cuarta. Las ciencias puras o teóricas no aplican conocimientos con miras a crear tecnología, cosa que sí hacen las ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas fundamentalmente lo que hacen es desarrollar herramientas e instrumentos basados en la ciencia para mejorar el nivel de vida del ser humano. Obviamente, ¿de quién se sirve la ciencia aplicada? De la ciencia pura. La ciencia aplicada podríamos decir que traduce los descubrimientos de la ciencia pura a términos que puedan ser útiles para mejorar la vida de las personas. Un ejemplo de ciencia pura ya te mencioné, ¿no? La física. Y la física puede ser aplicada ¿por quién? Por el ingeniero para crear tecnología. Así se establece la relación. Otro caso. Los descubrimientos puros, especulativos, teóricos de la biología, la química y la física no son aplicados por sus profesionales, ¿no? No necesariamente son aplicados por el biólogo, por el físico y por el químico, pero sí por quién, por el médico. Algo parecido se puede decir de la relación entre matemática y contabilidad. La matemática es la ciencia pura, ¿no? El matemático lo que busca es alcanzar un conocimiento teórico acerca del número, y ese conocimiento teórico puede ser aplicado por el contador dentro de su ámbito profesional. Tal y como estábamos comentando rápidamente hace un rato, a veces es difícil clasificar algunas ciencias, no a las que he mencionado. Piensen, por ejemplo, en este momento en el caso de la economía. La economía, de acuerdo con su función, ¿es una ciencia pura o una ciencia aplicada? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es una ciencia ante todo teórica? O más que teórica es aplicada, ya que sirve como un instrumento para resolver problemas de la vida en sociedad, por ejemplo. Algo similar podría formularse a propósito de la psicología. ¿La psicología, según su función, es pura? ¿El psicólogo sobre todo hace teorías? ¿O es que en verdad más predominante es su dimensión aplicada? Ya que hay muchos psicólogos que también se desempeñan en hospitales, clínicas, colegios, empresas, etc. Creo yo por lo menos que esas dos áreas, esas dos disciplinas, tanto la psicología como la ciencia, son de difícil clasificación. Pero en los otros casos que yo te he referido, sí se puede detectar la, la prioridad o la preponderancia de lo teórico o de lo aplicado, ¿no?
Incluso, como por ahí comentó alguien la semana pasada, en el caso de la filosofía también puede darse este problema, ¿no? ¿Se puede clasificar la filosofía como pura o como aplicada? En primer lugar, ¿la filosofía puede ser considerada como una ciencia o no? Pero dejemos por ahora lo referente a la clasificación de las ciencias y pasemos a las funciones. La ciencia tiene 4 funciones básicas: describir, explicar, predecir y aplicar. La primera, digamos que es la función más básica o elemental que puede alcanzar una investigación científica. Mientras que la cuarta de estas funciones es la más compleja, la más audaz, la más difícil de lograr en muchas ocasiones. ¿Cuándo describe un científico? Un científico describe cuando nos dice cómo son las cosas, de forma objetiva, evidentemente. Cuando un científico, sea un físico, un biólogo o un historiador, te da solamente características o cualidades del fenómeno que está estudiando, entonces tú debes pensar que está describiendo, está cumpliendo esa primera función de la ciencia. Ahora, si más bien explica, entonces estará dando causas o razones necesariamente. Te brindará porqués para el fenómeno que está estudiando. Un ejemplo fácil de recordar, un ejemplo que ya hemos visto hace un momento, el referente a la historia. Un historiador puede describir si es que nos brinda las características de una guerra. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que un historiador nos presenta las características de la Guerra del Pacífico y nos dice que fue una guerra que sucedió en el siglo XIX y que involucró a países como Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Después de pronto nos dice este historiador los lugares específicos en los que se desarrolló la Guerra del Pacífico, los personajes que intervinieron, el tipo de armamento que se utilizó, etcétera, etcétera, etcétera. Si no sale de la descripción, si no sale de la caracterización, entonces no podremos decir que está explicando, ¿ya? Ahora, si luego de todas estas caracterizaciones el historiador nos dice, y la principal causa o razón por la que se dio la Guerra del Pacífico fue la presencia de los intereses de Gran Bretaña en Sudamérica, ahí ya nos está dando una explicación. Si te das cuenta, ahí ya el científico social, en este caso el historiador, está arriesgando una perspectiva, está formulando una conjetura, está dándonos un porqué a propósito del fenómeno que está estudiando. Ya no podrías tú marcar en un examen que lo que está haciendo es describir, sino que tendrías que marcar que está describiendo y explicando. Préstale bastante atención a esa diferencia entre descripción y explicación, porque es la más difícil de identificar, por decirlo de algún modo. En cambio, la diferencia entre explicación y predicción, y entre predicción y explicación, es más fácil
de colegir o de tener en consideración. Por ahí preguntaban, Carmen, ¿no? Preguntaba si se puede decir que la filosofía es una ciencia. Un poco complicado, ¿no? Yo tampoco tengo una respuesta, la verdad, pero sí se puede decir, por ejemplo, que hay ciertas áreas de la filosofía que tienen mayor exactitud y rigurosidad. Se me ocurre en ese momento mencionar el caso de la lógica, ¿no? Como ustedes han visto, en la lógica no se arriesga tanta opinión, no se arriesga tanto punto de vista, sino que lo que tenemos en ella es un conjunto de reglas y principios estrictos para establecer cuándo es válido o inválido un argumento. Alguien diría, si hay un área de la filosofía que puede ser catalogada como científica, es precisamente la lógica. Y de ahí que muchos la consideren como una ciencia de la lógica y no como una lógica a secas. Ya si nosotros nos ponemos a analizar lo que se hace en ética, en filosofía política, en filosofía de la religión, en estética, en axiología, resultaría más problemático, ¿no? Decir que es ciencia en sentido estricto. Precisamente alguien podría ser muy estricto, ¿no? Y decirnos lo siguiente. A ver, eso que tú llamas filosofía, ¿predice o no? La filosofía política, por ejemplo, como disciplina de la filosofía, ¿puede alcanzar predicciones acerca de los fenómenos políticos? ¿Un filósofo político puede anticiparse a lo que va a suceder en la política en el futuro? ¿Y puede hacerlo con exactitud, con precisión, sin errores, sin vacíos? Tendríamos que admitir que no, ¿no? No es posible predecir eventos sociopolíticos futuros. Bajo esa premisa, alguien muy estricto en su definición de ciencia nos diría, entonces no es ciencia. Porque ¿cómo va a ser ciencia si no cumple una de las funciones tradicionales que se asocian con la ciencia, que es la predicción? Y lo mismo la ética, como parte de la filosofía. A ver, los que se dedican a la filosofía y la ética, ¿predicen las acciones humanas? A partir de sus teorías se puede saber cómo se va a comportar un ser humano o qué es lo que va a pensar acerca del bien y del mal. No, no se puede saber a ciencia cierta. Así como se puede saber, por ejemplo, que el cometa Halley va a pasar dentro de, qué sé yo, pues 52 años cerca a la Tierra. Entonces no es ciencia, pues dicen los que son más estrictos, más puntillosos con respecto a lo que debemos entender por ciencia. Algo parecido podría incluso plantearse como crítica a la economía. ¿La economía predice o no? Nosotros tendríamos que decir, sí, claro, predice. Por eso en distintos momentos leemos en los periódicos que los economistas afirman cosas como esta, ¿no? Este año el país va a crecer en su economía 3%, considerando el Producto Bruto Interno. Si predice, claro. Entonces, ¿la economía es ciencia? Alguien diría, sí, claro, sí es ciencia. Pero si somos más estrictos, podríamos decir, ya, pero sus predicciones, las predicciones de la economía, no son tan acertadas como las predicciones de la astronomía, de la química, de la biología y de la física. Estoy seguro de que antes de que se dé la pandemia, los economistas peruanos lanzaron pronósticos mínimamente favorables acerca del crecimiento de nuestra economía para el año 2020. Si ustedes buscan esa información, de seguro van a encontrar pues que los
economistas en diciembre del 2019 decían que en el 2020 el Perú crecería 4%, 3% o 5% incluso. ¿Se cumplió ese pronóstico? ¿Se cumplió esa predicción? No. ¿Por qué? Porque sucedió la pandemia. Precisamente el hecho de que el objeto de estudio de los economistas, de los sociólogos, de los filósofos políticos, de los científicos políticos, etcétera, 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 sea el ser humano, hace más difícil predecir, podría plantear alguien. Es el objeto de estudio de los que se dedican a las ciencias sociales, a las ciencias económicas, lo que dificulta que ellos puedan adelantarse al futuro. Pero a fin de cuentas, ¿lo consideramos como científicos o no? Ya esa es una cuestión que tendría que explorarse más en otro momento. Otro punto de esta semana es el del método científico. Como ya les mencioné, según Popper, primero nosotros debemos identificar un problema, o si quieres, una pregunta a la que no se ha dado una respuesta adecuada. Después, tenemos que lanzar una hipótesis, una solución provisional con respecto a esa pregunta. Sinónimo de hipótesis, ¿cuál es? Conjetura. Ojo, una hipótesis no es una opinión simplemente, un punto de vista que se te haya ocurrido, una idea que de pronto se te pasó por la cabeza. Una hipótesis es una solución para un problema basada en ciertas observaciones o ciertos conocimientos previamente adquiridos por ti. Una vez que tú has lanzado la hipótesis, contrastas esa hipótesis con el mundo de los hechos. ¿Qué significa contrastar? En términos sencillos significa simplemente comparar. Si se corresponde mi hipótesis con el mundo de los hechos, podré decir yo que he corroborado provisionalmente mi hipótesis. Si no ocurre eso, tengo que descartar mi hipótesis, dice Popper, y formular otra. Finalmente tenemos el análisis de datos, que viene a ser pues el balance que uno hace después de todo su proceso de investigación. Algo básico que hay que saber es que no es lo mismo hipótesis que teoría. Y por supuesto tampoco es lo mismo hipótesis que ley científica. Ahora, una hipótesis sí se puede convertir ¿en qué? En una ley científica o en una teoría científica. ¿Y de qué va a depender que esa hipótesis se convierta en una ley o en una teoría? Va a depender de los resultados de tu proceso de contrastación. Siendo más puntuales, ¿qué cosa es una ley científica? Es una hipótesis confirmada por la experiencia. Se expresa a través de una proposición universal afirmativa que revela una regularidad. Eso hasta cierto punto todos lo sabemos, ¿no? Una ley científica es una proposición universal en tanto que da cuenta de algo que se cumple siempre. Da cuenta de una regularidad del universo. En ese sentido hablamos de la ley de la gravedad, de la ley del uso y el desuso, etc. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre ley científica y teoría científica? La respuesta es que la ley científica tiene un poder explicativo menor que el de la teoría. O en palabras más fáciles, la teoría abarca más cosas del universo. En cambio, la ley es más específica, más puntual, más restringida a un aspecto de la realidad,
en particular. Incluso podríamos decir que muchas teorías científicas, si no todas, vienen a ser un conjunto de leyes científicas. Piensa si no en la teoría de la relatividad o en la teoría de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin contiene una serie de leyes actualmente acerca de la herencia, la adaptabilidad al medio, acerca de la genética, entre otras leyes de otras áreas. Mientras sean más leyes de carácter universal las que fundamenten una teoría, esa teoría estará mejor fundamentada y se acercará más que cualquier otra a lo que nosotros entendemos como verdad. Bien, por último tienes este esquema que resume todo lo que hemos visto el día de hoy. Trata de revisarlo como para que entiendas sobre todo las diferentes clasificaciones de las ciencias, de las funciones del quehacer científico, etc. Bien, dejémoslo ahí. Estas son las claves y ya nos reencontramos en unos días. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Suerte.